Buenas, amigas y amigos. Esperando que estén maravillosamente, les doy la bienvenida a este podcast, el primero sin video, solo audio, porque se trata más bien de un audiolibro de un ensayo que escribí en la universidad. Mi nombre es Manu, me dedico a la sanación a través de Reiki Rafá, canalización y tarot terapéutico, pero además estudio licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile. Cursando mi segundo semestre de mi primer año en dicha carrera, tuve la oportunidad de participar en un seminario de filosofía de la mente. Como último trabajo para este seminario, nos tocó hacer un ensayo en el que debíamos evaluar y contrastar dos posturas respecto a la filosofía de la mente. Yo, en cambio, después de haber hablado con mi profe y todo, propuse una nueva postura respecto a filosofía de la mente, y ya que esta postura guarda una estrecha relación con el mundo espiritual, que es el tema que suelo tocar en este podcast, me animé a compartirlo por aquí. Primero lo compartí en Instagram y ahí tuvo un muy buen recibimiento, pero entiendo también que era mucho texto y que puede ser más amigable escucharlo narrado que leerlo. Y por eso lo traigo para ustedes en este formato. Quizás esto sea un poco diferente al contenido que suelo compartir a través del podcast, más que nada porque estaba apuntando al momento de escribir el trabajo para la universidad a un público más académico, en que la gran mayoría de las personas no creen en el mundo espiritual. Hecho ese disclaimer, los dejo con el ensayo. Entender la mente como algo inmaterial manifestado en la materia. Manu Serlie. La discusión filosófica tratada en el presente texto es la del problema mente-cuerpo. Este problema, ya abordado por grandes filósofos y científicos, busca determinar qué es la mente y cómo ésta se relaciona a los procesos físicos y biológicos del cuerpo. Si bien en esta discusión existen muchísimas posturas, las mismas podrían separarse en dos ideas centrales: la que propone que la mente es una manifestación del funcionamiento del cerebro y la que postula a la mente como una sustancia inmaterial. Para representar a estas ideas tenemos la posición dualista, cuyo máximo exponente es René Descartes, quien interpreta la mente como algo inmaterial e independiente al cuerpo. Y, por otro lado, la posición del materialismo eliminativo de Paul M. Churchland, quien postula que, en teoría, seremos capaces de entender el funcionamiento de la mente a través del estudio del cerebro, sin tomar en cuenta, por ejemplo, a la psicología popular ni a los estados mentales, al considerar a estos últimos como inexistentes. Ambas posturas han recibido numerosas críticas. Sin embargo, en el presente texto buscaré alcanzar un punto intermedio entre ambas, rechazando sus extremos y, así, apuntar a demostrar la plausibilidad de que la mente sea, en efecto, inmaterial, aún pudiendo ser observada y modificada a través de la materia. Desde esta visión, podríamos considerar a la mente como nuestra capacidad de entender, inmaterial, y al cerebro como la herramienta que utilizamos para aprovechar dicha capacidad. Para efectos de esta discusión, el reconocer al cerebro como herramienta de entendimiento y no como el entendimiento en sí mismo, nos permite considerar la posibilidad de que el entendimiento pueda ser alcanzado a través de otros medios. Esta postura es compatible con la visión dualista de la glándula pineal, con la diferencia de que, en orden de darle sentido a esta hipótesis, es necesario darle gran valor al cerebro y a lo que él mismo puede mostrarnos. Para demostrar la plausibilidad de esta teoría, buscaremos analizar, a través de la razón, los fenómenos que dan cuenta del funcionamiento de nuestra mente, tanto aquellos que se ven reflejados en la actividad cerebral como aquellos que no lo hacen. Ante esta hipótesis, una buena pregunta sería la de por qué sería útil admitir la posibilidad de que la mente sea inmaterial, más allá del afán de alargar una discusión filosófica. Esta utilidad reside, según me parece, en que el reconocer a la mente como algo inmaterial nos permite abrirnos a la posibilidad de transformarla, no solo a través de la materia, como ocurre con los antidepresivos, sino también a poder hacerlo a través de fenómenos inmateriales, tales como la terapia, la meditación o, incluso, la telepatía y una eventual conexión al mundo espiritual. Pero, antes de adentrarnos en eso, debemos saber cómo sería posible que la razón nos demuestre que algo inmaterial se manifiesta a través de la materia. Para responder a dicha pregunta, resulta conveniente ejemplificar de manera clara cómo funcionaría algo de tales características. Para esto, le propongo dos ejemplos al lector. Para el primero, hace falta pensar en un teléfono que se maneja a través de una pantalla táctil. La pantalla de este, separada del resto del teléfono, sería inservible. Sin embargo, e incluso cuando el resto del aparato podría demostrar funcionamiento, aún sin pantalla, al emitir sonidos, luces o conectarse a otros dispositivos, este perdería gran parte de su utilidad si careciese del medio a través del cual estamos acostumbrados a interactuar con él y ver sus efectos. En esta metáfora, el cerebro es, para la mente, lo que la pantalla es para un teléfono.
mientras que la mente es, en este ejemplo, el teléfono en sí mismo con todas sus funciones. Pues, al igual que en el ejemplo, nuestro cerebro puede mostrarnos e incluso alterar a través de exámenes médicos o estímulos químicos nuestros estados mentales. Y, tal como un teléfono pierde mucho de sí al carecer de pantalla, lo hace también nuestra mente al carecer de un cerebro que funcione de manera óptima. Pues, es el cerebro la herramienta que solemos utilizar para interactuar con nuestra mente y sus estados. Para un ejemplo más simple, podemos pensar en separar la acción de martillar del objeto martillo. Pues, aun cuando todos podríamos estar de acuerdo en que un martillo es el instrumento ideal para martillar, también podríamos intentar llevar a cabo esta acción con otro instrumento, por ejemplo, con el mango de un alicate. Al hacerlo, podríamos seguir la visión aristotélica de la esencia y llamar martillo al alicate, al menos mientras se le da ese uso. De igual manera, yo apunto a comprender al entendimiento como la actividad de martillar y al cerebro como el martillo, la herramienta ideal para llevar a cabo el cometido. Con este ejemplo busco demostrar la plausibilidad de que la capacidad de entender, mente, sea independiente de la herramienta de comprensión, cerebro, tal como la acción de martillar es independiente al martillo. Lo que, a su vez, nos permite notar que, en caso de estar en lo cierto al generar esta separación, podríamos, siguiendo la visión aristotélica, llamar mente a todo aquello que utilizamos para comprender, tal como podemos llamar martillo a un alicate que se usa para martillar. Si bien esto puede parecer, en primera instancia, contraintuitivo, si nos remitimos a algunos, quizás extraños, sucesos observables, podremos notar que ya tenemos ejemplos de mentes funcionando, a pesar de que el cerebro esté dañado o no esté dando señales claras. Tal es el caso de pacientes en coma que, a pesar de mostrar casi nulas funciones cerebrales mientras están en ese estado, al despertar demuestran haber escuchado y comprendido conversaciones que se mantuvieron en presencia de su, en apariencia, inconsciente cuerpo. Asimismo, podemos observar el caso de adultos que demuestran recordar, a través de la meditación o la regresión terapéutica, y sin que alguien se los haya contado, cosas que le ocurrieron a sus padres mientras ellos estaban en el vientre, con cerebros aún en formación, lo que sugiere una conexión mental entre padres e hijos, al menos durante su desarrollo temprano. De igual manera, podemos observar la forma en que la mente reacciona a estímulos inmateriales, tal como veremos más adelante. Ya abocados a la tarea que nos convoca, podremos notar que son, como se estableció con anterioridad, los razonamientos que podamos desprender de la observación de estos fenómenos los que nos permiten llegar a conclusiones. Esto se debe principalmente a que, a día de hoy, no existe conocimiento empírico que pueda demostrar mi hipótesis más allá de la experiencia. Sin embargo, tampoco lo hay capaz de demostrar dualismo ni materialismo eliminativo. En el caso del dualismo, las dificultades para su demostración empírica saltan a la vista, pero la principal dificultad radica en la aparente imposibilidad de demostrar la existencia de algo imperceptible para nuestros sentidos físicos, imposibilidad que, en esta hipótesis, buscaremos sortear demostrando, a través de ejemplos, que lo invisible puede cambiar nuestras sensaciones y manera de vivir, transformándose en el proceso en algo perceptible. Por otro lado, la principal dificultad que nos encontraríamos al intentar demostrar de manera empírica la veracidad del materialismo eliminativo es algo que el propio Churchland reconoce. La humanidad no tiene, aún, las herramientas para demostrar que la mente y el cerebro sean lo mismo. Sin embargo, si estamos dispuestos a renunciar a la pretensión de que solo una de estas posturas contenga la verdad y, por el contrario, aceptamos la posibilidad de que tanto lo material como lo inmaterial sean fundamentales para la mente, podremos sacar provecho de las observaciones científicas a las que apunta el materialismo eliminativo sin despreciar las ideas propuestas por el dualismo y, así, según me parece, acercarnos más a la verdad. Pues, el reconocer la falta de herramientas empíricas para valorar a una postura sobre otra nos permite tomar las pruebas empíricas de cada una y, sumándolas a lo que dicta la razón, reconocer, al menos, la posibilidad de que haya veracidad en mi hipótesis. Pues, mientras Descartes da por hecho algo sin poder demostrarlo y Churchland reconoce su incapacidad para demostrarlo, pero se niega a la posibilidad de que su teoría sea falsa, dependiendo casi únicamente de su fe en el desarrollo científico del futuro, yo propongo una teoría que no depende de nada que no tengamos al alcance y, en consecuencia, la demostración de la factibilidad de esta teoría no depende de ningún suceso futuro ni conclusiones que sean imposibles de alcanzar a través de la razón, a pesar de que alguna de ellas pueda parecer descabellada en primera instancia. Como ejemplo de alguien con capacidades cerebrales reducidas y, aún así,
capacidades mentales incluso superiores a las habituales, me permitiré, tomando en consideración el valor que le asigna Montaigne al relato de nuestras experiencias personales, compartir el relato de algo que viví en carne propia. Para que este relato tenga sentido, me parece imperativo contar que yo me dedico a las terapias holísticas bajo la convicción de que los aportes de estas son igual de reales que los visibles avances de mis pacientes, quienes, en muchísimas ocasiones, optan por dejar la psicoterapia, una vez que notan la velocidad con la que avanzan a través de estas terapias alternativas. Dentro de ese contexto, llevo a cabo una práctica conocida como canalización. En ella, yo cierro mis ojos y conecto, a través de la meditación, con lo que yo considero el mundo espiritual. Estando adentrado en este mundo, que recibe su forma a través de mi imaginación, puedo visualizar a seres de luz que me muestran o cuentan cosas que parecen imposibles de saber de alguna otra manera, tales como emociones que nadie me ha compartido, sucesos importantes en la vida de quien me autoriza a canalizar o, en contadas ocasiones, la ubicación de objetos, personas o cuerpos. Estos seres de luz trabajan a través mío con la intención de ayudar a quien lo necesite, lo que me transforma en un canal de algo más grande. De ahí el nombre de la práctica. Todo esto, en muchas ocasiones, sin que yo requiera conocer, ver fotografías o interactuar de ninguna forma con la persona acerca de la cual estoy recibiendo información. Esto resulta útil en terapia, pues, tras confirmar mis visiones con la persona que solicitó o autorizó la canalización, podemos adentrarnos juntos a la realización del trabajo emocional necesario para resolver los conflictos revelados en canalización. Esto resulta especialmente útil para trabajar en terapia con personas que no son capaces o no tienen voluntad de relatar o recordar lo que les ocurre. Asimismo, me permite visualizar cómo emociones dolorosas y espíritus oscuros se manifiestan en el mundo espiritual, dañando a las personas. El visualizarlos allí me permite retirarlos y luego llenar esos espacios vacíos con la ayuda de los seres de luz que me comparten la información, cosa que causa una enorme sensación de alivio en quienes reciben esta limpieza, incluso si jamás se enteran de que la recibieron. Esto último ocurre, por ejemplo, cuando se canaliza para ayudar a una mascota o a alguien que sufrió un accidente que le impide comunicarse, pero se despierta todas las noches gritando. En casos así, es algún miembro de la familia quien autoriza la canalización y, desde la noche posterior a su realización, el paciente no grita más. Relato esto, que parece no venir al caso de la discusión que se aborda en este texto, para que sirva como ejemplo de la posibilidad de alterar estados mentales y emocionales a través de algo inmaterial, y también para poder explicar lo que viví con mi tía, pues lo vivido con ella es el ejemplo más pertinente del que yo posea conocimiento para demostrar la existencia de la mente más allá del cerebro, y la manera en que ésta, al carecer de un cerebro que funcione de manera óptima, pierde muchas de sus cualidades habituales. Mi tía sufrió un ataque cerebrovascular que, según todo pronóstico médico, debió quitarle la vida. Sin embargo, y sin explicación médica, no lo hizo. Al momento de escribir este texto, ella es capaz de comer, caminar y vestirse por su cuenta. Sin embargo, al intentar comunicarse, solo logra balbucear y hacer señas, a excepción de una palabra: no. Ella dice no para negar o asentir, y la única manera de saber cuándo quiere hacer una cosa o la otra es notar que, mientras dice no, asiente o niega con la cabeza. Esta falta de capacidad para comunicarse nos hizo pensar a todos que su capacidad de entender se había visto disminuida en igual o mayor medida. En este contexto de pocas respuestas científicas y, a pesar de casi no haber tenido relación con ella en sus años de completa sanidad cerebral, me propuse intentar averiguar, a través de la canalización, qué fue lo que le ocurrió. Al hacerlo, se me mostró como una horda de espíritus oscuros la atacaban, lo que causó el derrame. Y, asimismo, un grupo de seres de luz llegaron, semanas después, a socorrerla, lo que habría causado su inexplicable mejoría. Meses después de esta canalización, me encontré con ella. Al verme, mi tía se puso eufórica de felicidad, cosa extraña al considerar nuestra casi nula relación anterior al accidente. Sin embargo, cuando empezó a balbucear y me vio reaccionar como todo el mundo, sonriendo y diciéndole a todo que sí, ella mostró claras señales de molestia, resoplando y haciendo gestos que parecían querer decir: no te preocupes, ya da igual. Esto me sorprendió muchísimo y me empujó a intentar entenderla. Tras un largo rato de intentar comprenderla y preguntar ¿quieres decir X? Y recibir negaciones como respuesta, ella tomó la iniciativa de señalar incesantemente al sol y luego a mi pecho.
Yo no lograba entender a qué se refería, hasta que, finalmente, creí comprender que me estaba pidiendo que conectase con el sol, entendiéndolo como una representación del mundo espiritual. Tras esto, le pregunté, ¿quieres que canalice? Al escuchar estas palabras, volvió a mostrar eufóricas señales de alegría, a la vez que asentía con la cabeza. Al recibir su confirmación, cerré mis ojos y realicé mi procedimiento habitual, solo que, en lugar de mantener mis ojos cerrados y visualizar a los seres de luz, abrí el canal con el mundo espiritual y luego hice lo mismo con mis ojos, para hablar con ella como si se tratase de un espíritu. Tras esto, y si bien seguía escuchando sus balbuceos, sentía comprender todo lo que me decía. Tras cada frase, yo repetía lo que había creído escuchar. Con el pasar de los minutos, el margen de error en mi interpretación se desvaneció y ella asentía como respuesta a todas mis preguntas del tipo ¿esto es lo que quieres decir? Tras esto, logramos tener una conversación muy larga en la que compartimos nuestras experiencias referentes al mundo espiritual y a la vida. Ella confirmó la visión que yo había tenido meses atrás, mientras me relataba, con balbuceos y señas que me parecían, en ese momento, clarísimas, todo lo que vivió al perder su capacidad para comunicarse. Además de esto, se rió un buen rato mientras me explicaba que su euforia inicial se debía a su conocimiento acerca de mi capacidad para entenderla, mientras que su molestia se debía a mi aparente incapacidad de hacerlo. Habiendo relatado esta historia, me parece pertinente agregar que ella respondía correctamente a preguntas referentes a cosas comprobables, tales como ¿es esta pared azul? Razón por la cual no había motivos para pensar que las respuestas a todo lo demás fuesen producto de una confusión. Toda esta experiencia sirvió para demostrarme que ella lograba entender y expresarse a pesar de haber perdido las condiciones cerebrales que la ciencia atribuye a esas capacidades. De manera que, si bien el cerebro es la herramienta ideal para darle uso a nuestra mente, tal como una pantalla lo es para un teléfono y un martillo para martillear, pareciera que nuestra mente puede, bajo ciertas condiciones, encontrar sustituto para el cerebro y llevar así a cabo esta función, tal como un alicate puede sustituir a un martillo. Retomando la discusión filosófica que nos atañe, podemos decir que, al observar casos como este, de personas con capacidades cerebrales reducidas que, a pesar de esto, comprenden e interactúan con el mundo que les rodea, es natural que surja la duda de qué es, sino el cerebro, aquello que permite dicha comprensión. Es, ante esto, que la existencia de la mente como algo no físico resulta tan intuitivo, pues esta resulta una explicación coherente ante la aparente capacidad humana de entender, aún con un cerebro dañado. Sumado a esto, podemos observar las reacciones, medibles a través de la ciencia y la observación, que muestran los cerebros de personas que se ven sometidas a situaciones felices, emocionantes, estresantes, traumáticas, etc. Cualquiera podrá estar de acuerdo con que la felicidad, la emoción, el estrés y el trauma son imposibles de medir más allá de las descripciones ofrecidas por quienes los viven, y que, incluso, lo que alegra a unos puede entristecer a otros. Es desde esta perspectiva que, me parece, también podríamos calificar a estas vivencias como algo inmaterial que, a pesar de serlo, afectan a la materia, pues sus efectos son observables a través de las mediciones científicas al cerebro de quien lo vive, aun siendo imposibles de percibir en el mundo material. Un recuerdo, una imagen, un sonido o un olor son capaces de gatillar estas reacciones. Con estos casos, sumados a mi relato de la canalización y a aquellos en los que el lector pueda pensar, parece plausible asegurar la capacidad de lo inmaterial para alterar nuestros estados mentales. Sin embargo, no podemos olvidarnos de otro factor trascendental. La materia también altera nuestros estados mentales. Si bien para esto existen ejemplos mucho más variados, me parece que el más simple de entender es el de los antidepresivos, pues estos demuestran que aquello que, para quienes carecemos de conocimiento científico, no es más que un cúmulo de químicos, es capaz de alterar de manera profunda los estados mentales de quien los consume. En conclusión, y a la luz de estos ejemplos y observaciones, es que, según me parece, la razón puede demostrarnos que los extremos planteados por Descartes y Churchland parecen no lograr retratar la verdad de forma completa. Sin embargo, el tomar las válidas y muy sabias posturas de ambos y reunirlas en esta propuesta sí parece, según mi visión, permitirnos establecer conexiones lógicas que demuestran la posibilidad de que la mente sea algo inmaterial que se manifiesta y desenvuelve, cuando no hay inconvenientes, a través de la materia. Y que, cuando la materia no puede satisfacer esta necesidad, lo inmaterial sí logra hacerlo. Tal como se planteó en la introducción, el considerar esta posibilidad, me parece, puede resultarnos tremendamente útil, pues el ver a la mente como algo inmaterial nos permite comprenderla y modificarla a través de lo inmaterial. Pero,
De igual forma, el saber que la mente se manifiesta en la materia a través del cerebro nos permite estudiarlo y valorarlo de nuevas formas, sin dejar de sacar provecho ni pretender quitar mérito a las herramientas que este órgano y su estudio nos ofrece. Así, el tomar la convicción dualista y enriquecerla con el interés en la ciencia del materialismo eliminativo es lo que, de manera personal, me parece más sensato y útil para el bienestar del ser humano, al permitirnos comprender a la mente y al cerebro como dos cosas diferentes, pero profundamente conectadas entre sí. Bibliografía en orden alfabético. Los ensayos de Michael Montaigne, publicados entre 1533 y 1592. Matter and Consciousness, A Contemporary Introduction to Philosophy of Mind, de Paul M. Churchland, publicado en 1984. Meditaciones Metafísicas, de René Descartes, publicado en 1641. Y Metafísica, de Aristóteles, cuyo año de publicación es desconocido. Muchas gracias por haber escuchado este tipo de audiolibros de mi ensayo completo. Espero que lo hayan disfrutado, que haya resonado con ustedes. Y bueno, como siempre me ayudarían enormemente compartiendo este capítulo del podcast o cualquier otro, siguiéndome en redes sociales. En ellas me encuentran como Manu-Serli en todas. Ahí encontrarán extractos de este podcast como pequeños trailers de episodios anteriores. Y también me ayudarían mucho calificando este podcast en Spotify, en YouTube dándole like y en Spotify calificándolo, porque tenemos solo 4 calificaciones me parece, y si lo califican de 1 a 5 estrellas me ayudan también muchísimo a llegar a más personas a través de Spotify. Eso, muchísimas gracias y un abrazo grande para todos.